Estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como lo hace todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de televisión abierta. Y recuerde que también vía streaming nos puede seguir en www.unife.mx y ahí le dan la sección de streaming, y también todos los días al mediodía puede ver todos nuestros contenidos en materia de economía, finanzas y negocios. Muchos temas que abordamos precisamente para que usted esté enterado de los sectores productivos, del entorno que enfrentamos como familias, como agentes económicos en un mundo que cada vez está más activo en todos los sectores productivos. Y bueno, hoy nos vamos a referir al sector sector eléctrico, un sector que es importante en nuestro país. Y fíjese que debido precisamente a la transformación en todas las cadenas productivas mundiales, bueno, pues el tema del nearshoring se ha impactado, o se prevé que impacte de manera positiva en diferentes sectores. Y bueno, en el caso de los aparatos eléctricos, pues no va a ser la excepción, además de que es un sector que genera empleos, genera inversiones, es decir, es un motor de la economía. Y precisamente para saber más sobre este sector, agradezco la comunicación con Jaime Salazar Figueroa. Él es el director de Expo Eléctrica. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Hola Carlos, muy buenas tardes, el agradecido soy yo y bueno, pues estoy muy bien entusiasmado porque ya estamos a poco menos de un mes, o a poco más de un mes de la Expo Eléctrica y Solar Norte que se va a llevar a cabo en Monterrey, en Nuevo León, en Sintermex, en donde vamos a discutir justamente el tema que apuntabas. ¿Cómo va a impactar la industria eléctrica todos estos esfuerzos del nearshoring o relocalización de plantas productivas que apuntabas muy atinadamente en la introducción? Oye, Jaime, digamos, es importante porque, como lo decía, prácticamente impacta en todos los sectores productivos, pero antes de entrarle a las perspectivas que tienen con esta llegada de nuevas inversiones, platícanos un poco sobre el sector eléctrico. ¿Qué es en México? ¿Qué representa para la economía mexicana? ¿Cómo repercute, por ejemplo, en empleos, en inversión, en aportación al Producto Interno Bruto? Platícanos un poco para entender la importancia del sector. Con mucho gusto. Pues mira, para que todo el público lo vea de una manera muy didáctica, voy a dividir el sector eléctrico en dos partes. El sector eléctrico, que es la generación y transmisión de energía eléctrica, es decir, aquello que está hasta antes del transformador que está en las calles de las ciudades de este país, y el sector de material, equipo eléctrico, iluminación, control y automatización, que está después del transformador y que es lo que todos usamos, ya sea en nuestras casas, comercios e industrias, para poder aprovechar correctamente los flujos eléctricos que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, o las empresas privadas, pues a través de los sistemas de generación distribuida, que no es otra cosa más que paneles solares o proyectos de generación de energía eólica o inclusive maremotriz, como ya es el primer caso que tenemos en México en el estrecho que se genera entre la Riviera Maya y la isla de Cozumel. Ahí hay un proyecto sensacional en donde se está generando energía eléctrica que suministra a Cozumel y aparte de la Riviera Maya a través de la fuerza maremotriz. Así es que eso es grosso modo de lo que vamos a hablar. Ahora, el impacto es tremendo porque nada más y nada menos en la pandemia se determinó que el sector eléctrico es estratégico para el país. No podía haber vida, ¿no?, humana como la conocemos si no hay energía eléctrica. Y esto en los dos componentes, tanto en la generación del suministro eléctrico como en los equipos, productos y materiales que nos permiten controlarla y administrarla, repito, desde nuestras casas hasta las industrias, no podría ser posible. Estamos hablando de una generación de más o menos entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto del país, lo que está en el sector. Cuando hablo de un sector completo, empleos directos y empleos indirectos, es tremendo. Estamos hablando de poco más de 2 millones de empleos entre directos e indirectos que participan en toda la cadena de suministro del sector eléctrico. Y para acabar pronto, no entendemos la vida moderna sin el sector eléctrico. Así es. Sí, es que la verdad se utiliza en todo, prácticamente en todo se utiliza. Ahora, ¿cómo estamos en temas de competencia, Jaime? Porque, vamos, supongo que hay empresas de muchas partes del mundo,
empresas mexicanas, pero también con la apertura de los mercados, con la fuerza, por ejemplo, de China en este tipo de productos. ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Hay competencia? ¿No hay competencia? ¿Alguien acapara, no sé si como empresa o como país, el mercado? ¿Cómo nos encontramos en términos de competencia? Porque al final de cuentas esto también habla de una economía sana, ¿no? Sin duda, Carlos, mira, hasta antes del transformador, desafortunadamente tenemos un monopolio por disposición del gobierno que encabeza el presidente López. Es decir, la única empresa autorizada para generar y transmitir energía eléctrica a nivel, repito, monopolio, es la Comisión Federal de Electricidad. La generación distribuida, que es lo que los particulares pueden hacer para el autoconsumo, bueno, pues se permite a regañadientes, pero los proyectos en donde se podía suministrar energía eléctrica a la red a través de energía eólica o a través de fotovoltaica, desafortunadamente está con muchas restricciones hoy en día. Ujú. Del transformador hacia adelante, la competencia es feroz y tenemos una competencia global, estimado Carlos. Sí, China es un país que está pisando fuerte en este segmento y no solamente tiene la tecnología que ya han desarrollado países europeos o de Estados Unidos o inclusive de Japón, sino ya tiene tecnología desarrollada de manera propia que hoy en día está compitiendo con esas grandes corporaciones europeas y americanas que, bueno, pues en términos de calidad y de performance son tan buenos como aquellos, solo que a precios más competitivos. Sí, en ese segmento hay empresas, o en este lado del transformador, tenemos empresas de todo el mundo, inclusive mexicanas, que están tratando de ganarse las preferencias del consumidor. Ujú. Oye, Jaime, sobre esto que mencionas, sobre el monopolio que representa la CFE, pues se han hecho reformas. Recuerdo aquella del 2013 en la administración de Enrique Peña Nieto, que después llegó la actual administración y prácticamente la echó para atrás. Pero, ¿cómo nos encontramos en esas iniciativas de gobierno y que intentaron abrir los mercados? Y en todo caso, ¿qué debe pasar ya pensando en la siguiente administración federal, en las próximas autoridades? ¿Una nueva reforma eléctrica, Jaime, o simplemente implementar la que ya existía? Pues mira, Carlos, creo que nos enredamos, digamos, con un enfoque político en algo que es eminentemente técnico. Entonces, entramos a una discusión política para algo que tenían que resolver los ingenieros. En ese sentido, mi propuesta, nuestro planteamiento es dejemos que los especialistas diseñen una nueva reforma eléctrica, porque también quiero decirlo, hay que ser claros. La reforma eléctrica anterior no estaba contemplando el nivel de calidad y de suministro de la calidad, o mejor dicho, la calidad en el suministro eléctrico que tenía que ser constante. Cuando tienes una generación fotovoltaica, pues de noche no hay suministro. Y entonces estas cargas y descargas que tiene la energía fotovoltaica hacia la red de Comisión Federal de Electricidad estaba causándole afectaciones. Entonces, mientras esta calidad de la energía no se regule por parte de particulares y no alcance estándares internacionales, es difícil pues que una red como la de CFE pueda aceptar la participación de particulares. Pero si con la reforma se sientan las bases para que las empresas particulares vayan desarrollando estos esquemas con la calidad suficiente que se requiere para que la red no sufra, entonces vamos a tener una reforma eléctrica moderna y de vista hacia el futuro. Porque por otro lado, si no tenemos la suficiente energía eléctrica, vamos a desaprovechar el efecto de esta relocalización o de nearshoring a nivel internacional, porque las empresas industriales que van a instalarse a lo largo y ancho del país, en el caso particular que nos ocupa en el noreste del país, Monterrey, todo el estado de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, si no hay suficiente suministro de calidad, ese nearshoring no va a ser más que un buen deseo y una idea genial que se nos va a ir entre las manos. Así es, y precisamente a eso iba, Jaime, porque, vamos, los capitales están interesados en llegar en México por la ubicación geográfica, por los tratados de libre comercio que tenemos, están interesados, pero también no van a querer llegar tan fácil si hay un monopolio en la generación de energía eléctrica, ¿no? Es decir, de alguna forma el país es atractivo para los capitales, hablando del nearshoring, pero quizá esta falta de competencia, la existencia de un monopolio, pues esto puede ser una traba para el nearshoring. ¿No lo ven así? Sí, porque además las cantidades de inversión que se requieren
para dotar de suficiente fluido eléctrico en el futuro inmediato, pensemos en los 5 años siguientes, bueno, pues son descomunales y difícilmente, por lo menos en el presupuesto 2024 de la Federación, no se ven esas inversiones que son necesarias para que esto ocurra, Carlos. Entonces, es fundamental que se deje que llegue la inversión privada para complementar todo ese tema de energía eléctrica que requiere México y todas estas nuevas necesidades adicionales, resultado del nearshoring. Ahora, por ejemplo, estas obras, grandes obras que ha implementado la administración de Andrés Manuel López Obrador, me refiero al aeropuerto, al Tren Maya, a la refinería, ¿esto ha de alguna forma beneficiado al sector eléctrico mexicano, Jaime? Pues mira, en el caso de la inversión que hay en el Tren Maya, sí, porque se requiere una cantidad enorme de dispositivos, de equipos de control, de automatización, de tendidos eléctricos, de relevadores, en fin, hay una gran cantidad de demanda de productos eléctricos. Ese proyecto en específico sí ha beneficiado. Okay. En términos de la refinería de Dos Bocas, también es el caso que aun cuando se está construyendo una refinería, bueno, pues también se requieren equipos de control y automatización, se requiere de energía eléctrica para movilizar una refinería. Y por último, un aeropuerto, pues ya ni qué te digo, ¿no? Entonces, del transformador hacia adelante, esos grandes proyectos han sido un motor importante para el sector, hay que decirlo, pero del transformador hacia atrás están metiéndole presión a un sistema que ya está llegando a su límite. Claro. Ahora, ¿cuál es la estimación que tiene la industria eléctrica, Jaime, a partir del nearshoring, a partir de las nuevas tecnologías, a partir de las energías renovables? ¿Qué pasaría o cuál es la estimación, la visión que tienen los participantes de este sector? Ya no digamos en el largo plazo, sino en el mediano plazo, ¿qué pasará en esta industria o hacia dónde va? En los próximos 3 años, Carlos, estamos estimando que el Producto Bruto del sector, es decir, de la generación, transmisión, distribución de la energía eléctrica, sumada a todos los equipamientos, puede estar creciendo en promedio en los próximos 3 años a un ritmo de entre 3 y 3,5%. Es decir, muy por encima de las expectativas que tenemos de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Y esto como consecuencia de inversiones adicionales. Sin embargo, para que esto se dé, pues requerimos de que haya fluido eléctrico de calidad y suficiente para que todas las empresas sigan incrementando sus inversiones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y esto aún con las energías nuevas, las energías renovables, porque hace un momento mencionaste la energía mareomotriz y me llama mucho la atención, Jaime, porque es ese tipo de generación de energía que en México prácticamente no se conoce. Hay países que están avanzando mucho en esta energía mareomotriz, que es precisamente utilizar la fuerza de las olas del mar ahí con unos dispositivos. Platícanos un poco sobre esta energía y cómo es que ya está implementando a México cuando la verdad es que se veía muy lejana la llegada de energía mareomotriz a nuestro país. Pues mira, sí, tenemos, digamos, proyectos muy tímidos. Solamente hay uno que encabeza una empresa 100% mexicana de la que yo me siento orgulloso, que es Uribe Ingenieros, que juntos, sí, con tecnología internacional, pudieron desarrollar este primer proyecto a base de turbinas que se colocaron justamente en el estrecho entre Cozumel y Riviera Maya, o Cancún, pues, para ubicar mejor a toda la audiencia, que permite, cuidando el medio ambiente, cuidando la fauna, permite que tan solo el hecho de la corriente marítima, que es 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, pues se generen con estas turbinas la energía eléctrica que se requiere para iluminar la isla de Cozumel o para iluminar ciertas secciones de Quintana Roo, particularmente en la Riviera Maya. Estos proyectos podrían multiplicarse porque México tiene 10,000 kilómetros de litorales y por lo tanto podríamos hacer cosas espectaculares si seguimos desarrollando esta técnica. Países como el Reino Unido, como Holanda, los países escandinavos. Oye, si te suena Dinamarca, bueno, pues Dinamarca tiene proyectos maremotrices muy importantes. Es energía limpia, es energía que sirve 24 horas al día a los países que los están usando. Y ojalá pues que estos proyectos sigan desarrollándose en México, porque también son una alternativa muy buena de generación de energía limpia para el país. ¿Qué otro tipo de energía, Jaime, ilústranos un poco, de acuerdo a tu experiencia, qué otro tipo de energía va más o menos en ese sentido como la mareomotriz, es decir, amigable con el medio ambiente?
y que, bueno, que además es el futuro de no solo de México, de la humanidad. ¿Qué otra podríamos considerar? Sin duda alguna, la energía eólica, solo que la energía eólica está un poco más limitada en el país a las zonas donde haya mucho viento, como es el caso de la Ventosa, allá en el sureste, y en lugares muy, muy específicos del país en donde se puede generar a través del viento. Por ejemplo, las costas. Pero bueno, ahí ya tenemos una opinión del inquilino del Zócalo que dice que pues se ve feo, ¿no? Y en ese Sí. sentido, pues no se ve muy proclive a usar la energía eólica como una alternativa muy positiva, que es energía limpia y que también está ahí permanente en la medida que haya viento. Ujú. ¿Y de la solar cómo vamos? Mira, ese es el punto quizá medular, por eso le llamamos nosotros Expoeléctrica y Solar Norte. México es el tercer país con más irradiación solar del mundo, tan solo después de China y de la India. Por ejemplo, Alemania es el 24º país con irradiación solar. Sin embargo, Alemania es el tercer país que más aprovecha la energía solar. México está por ahí del lugar 30 o inferiores. Así es que entonces ahí tenemos que desarrollar una política de energía que nos permita usar mucho mejor la irradiación solar que hay en este país para rápidamente subir de lugares 30 a los primeros 10, al top 10. Esa puede ser una gran solución, solo que se requiere de inversión extraordinaria, no solamente de capitales privados, sino también del gobierno federal, para tener los elementos que nos permitan asegurar la calidad de la energía que se suministre a la red. Ujú. Jaime, pues entonces nada más recuérdanos cuándo es esta Expo Eléctrica, dónde y bueno, dónde se puede seguir la información que de ahí surja o participar, Jaime, por favor. Gracias, querido Carlos. Pues mira, en expoeléctrica.com.mx, toda la gente que nos hace favor de escucharnos puede inscribirse, puede ver la información y puede tomar nota para asistir, puede registrarse inclusive. El evento será del 24 al 26 de octubre, 24, 25 y 26 de octubre, en Cintermex en Monterrey, Nuevo León. Y ahí va a haber un congreso sumamente importante entre la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación de Contratistas Eléctricos del Noreste. Esto justamente se va a discutir en este congreso, qué se requiere en términos de inversiones, cuál es la calidad que se requiere y cómo podemos aprovechar mejor la energía solar en esa región del país. Así es que los esperamos, estimado Carlos, a ti y a todos los radioescuchas que nos hacen favor de seguirnos. Pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho esta charla, siempre interesante platicar contigo, Jaime. Y bueno, pues estamos platicando más adelante, cuando concluya esta expo, pues a qué se llegó, cuáles fueron los acuerdos, en qué se van a participar todos los precisamente quienes participan en este sector y seguramente platicamos más adelante. Te agradezco mucho, Jaime, y hablamos después. El agradecido soy yo y siempre dispuesto a rendirle cuentas a todos tus radioescuchas, que es una audiencia muy inteligente. Gracias, mi Carlos. Un abrazo fuerte. Gracias a Jaime Salazar Figueroa. Él es director de Expo Eléctrica. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera.